Este es un ejemplo de un análisis de Casper rapidito. Las preguntas habían, por ejemplo, sobre fuente de información principal, cuál era el método preferido de comunicación y cuáles eran las barreras de comunicación. ¿Okay? Entonces, este es el número de viviendas que reportaron en estas columnas en blanco, reportaron en la encuesta. 42 viviendas dijeron que usaban la televisión como fuente principal de información, periódicos un 40 y internet 34. Convertido en por ciento, un 23% usaban la televisión o periódicos y un 20% el internet. Y así los diferentes porcientos de la encuesta. Cuando ponderamos estos datos, o que quiere decir proyectamos al resto de las 800 viviendas de ese barrio donde hemos hecho la encuesta, entonces extendemos este porciento a toda la comunidad y este 42 se convierte en realidad que un 2.386 viviendas en ese marco de muestreo que hemos entrevistado usan la televisión, o un 24%. Fíjense que es un 24%. No es hay una pequeña variación en el porcentaje, debería haber una pequeña ajuste, porque estamos ponderando basado en el tamaño de la muestra que hemos obtenido. Y fíjense que aquí está el margen de error de este estimado, de este 24%. El margen de error quiere decir que puede ser tan bajo como un 17% o tan alto como un 27% de esa comunidad que usa la televisión como fuente de información principal. Pero vamos a usar este 24% porque está en el medio de este margen de error. Entonces usamos estos porcientos para obtener el número de viviendas que estarían con estas características. Aquí, por ejemplo, dice barreras de comunicación, utilicemos el del medio, que no pueden ver bien. Se traduce en 733 viviendas donde hay personas que no pueden ver bien, que es un 7%. Pero el problema mayor son personas que no escuchan bien, porque son prácticamente más del doble, un 16%. Entonces, claro, estos son preguntas relacionadas con comunicación, información, pero también hay otras informaciones claves que en el de Puerto Rico enseguida les voy a mostrar los resultados. Pero ese es un ejemplo básico. Fíjense que solamente fue una tablita de frecuencias, porcientos, se puede traducir en gráficas, todo eso fácilmente al momento de escribir el informe y compartir los resultados. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Aquí hay características importantes, por ejemplo, en términos de salud, ¿no? Dice acceso a servicios de salud. No estoy obteniendo medicinas o necesito oxígeno, ¿no? De acuerdo a las 203 viviendas que se entrevistaron en este Casper, este fue el número de viviendas que respondieron en esos diferentes problemas. Aquí están de los pets, de los animales que viven en la casa, el uso de generadores, el detector de monóxido de carbono y la fuente de agua que están utilizando. Entonces aquí están los porcientos de las viviendas que contestaron, el equivalente en términos de las viviendas en toda la comunidad que estamos analizando, el porciento que está ponderado y su margen de error. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que hay aquí que es interesante. Nos dice, hay casi un 6% en estos barrios que no tienen sus medicinas. Eso se traduce en 13.000 viviendas. Esta es obviamente una comunidad grande. Ya sabemos que hay un problema serio si hay 13.000 viviendas que están reportando que no tienen medicinas. Este otro es importante también, dice, el 31% en la encuesta dijeron que no se fueron a un refugio porque no querían dejar sus animalitos en casa. Eso se traduce en 66.000 viviendas, personas que vivían en 60.000 viviendas que no fueron a los refugios, que podrían haber ido, pero no quisieron por no dejar a sus animales solos. Y ya saben que ahora en Puerto Rico y en otras, creo en Estados Unidos en general, ahora se han modificado los reglamentos para que se permitan llevar a sus animales a los refugios para evitar este problema.
Pero veamos otra cosa más interesante, digamos, el uso del generador, la planta eléctrica. ¿Cuántos se estaban usando dentro de un garaje o dentro de la casa? Apenas un 6%, pero eso se traduce en 7.400 viviendas. Eso ya es un problema también. Entonces, vamos a crear una estrategia de comunicación o vamos a visitar estas áreas para informar a la gente del uso adecuado de las plantas eléctricas, etc. Uso de agua. La mitad de la población está usando agua en botella. Se traduce en 105.000 viviendas. Entonces eso quiere decir que hay un masivo esfuerzo para proveer agua en botella. Y eso fue en el caso del huracán María, ¿se acuerdan? Que los primeros 2 meses prácticamente era así. En la Cruz Roja llegó un momento de decir, bueno, que no podemos seguir con cajas de agua, porque una caja de agua para 4 personas les durará 2 días, ¿no? Entonces, al menos en el área montañosa, la Cruz Roja empezó a distribuir filtros de agua que por lo menos y se distribuyó sistemáticamente, una casa sí, una casa no, una casa sí, una casa no, para que compartan. Entonces la gente ya tenía por lo menos un filtro que lo podía entrar agua del manantial y a través del filtro por lo menos tener agua potable, ¿no? Y eso era ya en finales de octubre, principios de noviembre, que se cambió de botellas de agua a filtros. Bueno, entonces, este es un ejemplo de la utilidad de la información que se obtiene del casco. ¿No? Resultados que entrarían en el informe, podemos decir a las autoridades que hay aproximadamente 43.000 viviendas que reportaron problemas de salud mental. Hay 13.000 viviendas que no tienen medicinas que necesitan. Y así podemos ir reportando en términos de hogares, porque la unidad de análisis no es el individuo, son viviendas, hogares. Entonces, ahí podemos dar un ejemplo de la magnitud del problema que estaríamos enfrentando. Si hacemos un Casper inmediatamente del desastre, digamos, a los 4 días del desastre, ya a la semana, en 7 días, 8 días después del desastre, tenemos una primera información basada en un Casper. ¿Okay? Y a los 7 días ya estamos planificando o modificando nuestro plan de respuesta de acuerdo a esta información. Y así, de estos resultados, pues podemos hacer diferentes recomendaciones. Podemos decir que hay que responder a estas personas que necesitan oxígeno, qué recursos vamos a desplazar de salud mental, qué vamos a hacer con los medicamentos que necesitan en esta comunidad, cómo vamos a hacer con los refugios para que acepten mascotas, y podemos hacer, como dije, hacer un Casper de seguimiento 2 meses más tarde o 3 meses más tarde, dependiendo de la magnitud del desastre, para ver cómo ha mejorado esta comunidad donde hicimos un primer Casper. No vamos a entrevistar a las mismas viviendas porque es otra selección aleatoria, pero como es representativa de todas esas 5 barrios que estamos hablando, pues tenemos la confianza de que al generalizar los resultados de esa segunda encuesta va a incluir a los que hemos entrevistado en la primera vez. El informe ya a priori hemos determinado quién lo va a redactar, cuál va a ser el contenido de información, cuánto tiempo tenemos, quién es la audiencia. Una cosa es reportar, digamos, a los epidemiólogos o a los estadísticos, otra es reportar a los líderes de la comunidad o a los que manejan, responden a las emergencias, ¿no? O sea que cuán técnico es el informe en realidad es quién es la audiencia. Es importante hacerlo lo más simple posible y lo más rápido posible, ¿no? Entonces, como dije, hay 2 informes. El primero es dentro de las 36 horas, pero muchas veces se trata de hacerlo en 24 horas. Pero 36 horas en realidad, dependiendo de la situación, son datos preliminares y después se provee un informe final, un informe más extenso, más detallado. Y ahí están quiénes son los que reciben la información. La información siempre tiene que ser simple, fácil de leer, con tablas y gráficas, y importante, respondiendo a los objetivos originales que nos planteamos, ¿no? Las preguntas que
formulamos al principio, las respuestas tienen que estar en ese informe final, porque para eso hicimos el casting.